Cerramos una semana difícil, muy difícil, con tensión, con una inflación que no para, con la gente buscando comprar dólares como sea, muchos dejando de comercializar, muchos comercios de distintos rubros que no querían vender sus mercaderías, estaban paralizados porque no sabían qué precio poner, a qué precio iban a comprar, si iban a conseguir dólares. Una semana brava. Y en esta semana, bueno, por eso le pedimos auxilio a Sergio Barone, que es economista. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido al Espejo una vez más. Gracias, Marisa. Un gusto, Ernestina. Gracias por invitarme nuevamente. Espero que cubrir las expectativas que tengan, ¿no es cierto? Y que nos podamos Bueno, en primer lugar agradecerte porque te vimos que anduviste viajando por Estados Unidos, que te tomaste un tiempo. Recordamos que también sos profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Economía. Y te tenemos un respeto y un aprecio importante aquí en el equipo de producción, por eso te invitamos. Y felicitarte porque vimos a tu hija en Estados Unidos haciendo la que sigue tu camino, ¿no? Una de las dos que sigue la profesión, pero claro, para un padre que su hija termine un doctorado en una universidad como la UCLA, etcétera, bueno, es todo un orgullo, claro, como padre, seguro, ¿no es cierto? Seguro. Más allá de que sea un buen logro, excelente logro, pero bueno, uno como padre lo ve distinto, lo ve más grande todavía y bueno, totalmente, es típico orgullo de padre. Sin duda, yo creo, como te decía por teléfono, creo que uno a veces disfruta más los logros de los hijos que los propios, ¿no? Sí, indudablemente. Es así que felicitaciones para Vicky Barone, que es una gran economista, que ya venía trabajando en Estados Unidos, pero que acaba de recibir este título de la UCLA. Y bueno, el papá, por eso, si salta algún botón, es por eso. Sí, pueden saltar varios. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a cambiar el ángulo de esta noticia tan linda como para mostrar lo feo que está la situación en la Argentina. Las discusiones políticas, idas y vueltas, una cronología un poco de las declaraciones de los últimos días. Y después hacemos algunas preguntas y algunos detalles. Lo vemos. ¿Cómo no? En una decadencia económica y social que el país viene viviendo desde hace no meses, sino años, las PASO y el resultado obtenido por el candidato más duro y hacia la derecha ha colmado los programas periodísticos de entrevistas y análisis por un intento de comprender el caos financiero, económico, social, educativo y cultural que muestra hoy nuestro país. Algunos analistas, como Claudio Fantini, brindaron en los últimos días sus análisis de las tendencias de los votantes actualmente, no solo a nivel nacional, sino como una tendencia antisistema gracias al aborrecimiento de la clase política. Javier Milei expresa en la Argentina un fenómeno que se está dando desde hace décadas a escala global. Ese fenómeno es la búsqueda por fuera de la política. Las sociedades no encuentran respuestas a sus ansiedades, a sus temores, a sus incertidumbres en las clases políticas, entonces empiezan a buscarlo por fuera. Este proceso tiene dos etapas. Una se da sobre finales del siglo pasado, cuando en la década del 90 aparece la figura del outsider, ¿no? Aquel que nunca se había dedicado a la política ni estaba en ningún partido político, pero aparece en una elección con una candidatura y desde afuera de la política le gana a los candidatos de la partidocracia imperante. Y del outsider se pasa al antisistema. Allí aparecen figuras que ya no simplemente no pertenecían a la partidocracia, sino que expresan con violencia política, con violencia gestual y retórica, un aborrecimiento a las clases políticas. Mientras tanto, desde el equipo de Milei, el disruptivo, intentan defender que no se trata de una política antiderecho liberal. A ver, Lali puede decir, o ella o cualquiera, puede decir lo que le parezca. A mí me gustaría que aclare cuáles son los derechos que una propuesta de Milei quitaría. Yo diría que al contrario, mira, justo lo que estábamos hablando son más derechos.
te dejo ahorrar, por lo tanto te dejo invertir. No te dejo yo, Diana, sino el sistema argentino, el Estado no te impide ahorrar. Si querés tener dólares, podés tenerlos. Si querés exportar, podés exportar. O sea, ¿cuál sería el derecho que te quitarían? Desde el punto de vista económico, yo creo que ganarías muchos más. Y en otro tipo de ámbitos, no hay nada más liberal que la propuesta que tiene La Libertad Avanza. O sea, perdón, a lo mejor ella tiene una idea de que haya algún derecho que se va a cortar. Sería bueno saberlo y a lo mejor le podemos contar si tiene o no tiene razón. Tiendo a pensar que no debe tener razón, pero... La transición, el oficialismo acaba de recibir un cachetazo político enorme. Evidentemente que está a las puertas de terminarse el kirchnerismo. Nosotros hemos demostrado que somos un vehículo idóneo para terminar con el kirchnerismo. Y esa situación plantea una incertidumbre sobre lo que es este momento hasta el 10 de diciembre. Y en esa transición, dada la debilidad política del gobierno, puede estallar una crisis monumental. Que dicho sea de paso, en ¿Una caso... crisis monumental qué significa? Digo, la suma de todos los males. Y tenés, lo resumo, a ver. Y tenés indicadores sociales peores que el 2001. Por lo tanto, o sea, estamos frente a la madre de todas las bombas. En los últimos días, el dólar fue el primero en generar cada vez más sustos y paralización de intercambios comerciales. Y en este momento está en 740 y atención, ¿qué? 780 y algunos hasta 800 lo están vendiendo aquí en la City. Sí, terrible. El tema es que está sucediendo una situación aquí que es que no se está vendiendo. ¿Por qué? Porque sube a cada rato. Tampoco la gente se quiere desprender de los dólares, por eso es que no hay dólares. Eso es lo que nos están diciendo aquí en la City. La incertidumbre hoy me parece que es alta. En el mundo la incertidumbre, digamos, le golpea a los mercados en general. Y en Argentina golpea o aumenta la demanda de dólares, porque en Argentina cuando sube la incertidumbre la gente se dolariza. Así que hay que esperar hoy un dólar muy demandado, ya lo anticipó anoche la cotización del dólar cripto. Por supuesto que es un dólar de estrés, con lo cual hay que esperar que esto se decante un poco, pero el dólar va a estar demandado. Me parece que en estos 70 días la volatilidad va a ser alta en los mercados. Bueno, este es un valor de estrés, yo diría que no saldría hoy a una casa de cambio. Hay que esperar a ver qué valor termina tomando el dólar. Incluso hay que ver cómo va a actuar el gobierno, si va a trabajar para tratar que la brecha no se expanda y incremente, y va a intervenir o va a seguir interviniendo en los dólares financieros que son libres y legales, o va a esperar un poco y ahí puede generar una corrida más rápida del dólar. Pero yo en estos momentos me parece que hay que tener un poco de tranquilidad, hay que esperar que depure un poco la noticia. Javier Milei sigue con su eslogan. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Algunos mediáticos también se expresaron como representantes de sectores humanistas o pro-Estado y también vertieron su mirada como el psicólogo Gabriel Rolón. La universidad pública y gratuita es un milagro para mí. La educación pública es un milagro. La salud pública es un milagro. Es cierto, yo escuché que decía Milei, alguien lo tiene que pagar. Por supuesto que alguien lo tiene que pagar. Pero ¿qué otra cosa es una patria que un lugar que está dispuesto a abrazar a aquellos que no pueden? Si no, no somos una patria. Listo, yo estoy bien, ¿qué me importa, Andy? Vos no podés pagarlo, no comas, Andy. No me importa si no comes. Si yo como. Entonces me parece que hay una mirada, y repito, sin agresión alguna a las personas que piensan distinto. Simplemente me parece que es una buena noticia saber que hoy los chicos que nacen, donde yo nací hace 62 años y no había nada, que tienen una universidad que tiene el mayor nivel de recibidos por inscripción de todo el país. Hasta las elecciones primarias, la Argentina sigue caminando sobre arenas movedizas, pero las calles ya muestran una alta tensión desde distintos sectores.
Bueno, le pusimos este título de Argentina caliente porque han pasado tantas cosas que como que la temperatura está muy alta. Hubiéramos querido que sea un poco más pacífico. Pero bueno, te tiramos la pelota a vos, como que en la jerga futbolística se dice. Sergio, ¿cómo lo ves a Milei? Porque con Ernestina en los programas anteriores decíamos, toda esta retórica, esta semiótica en el discurso, es marketing político, hay gente que le tiene miedo a una extrema derecha, a medidas que castigan a mucha gente, otros que están a favor de un liberalismo, por lo menos de los últimos años, lo que veo es lo más puro, digamos, de la CEPAC, es dejar hacer, dejar pasar, digamos, que el Estado sea una mínima expresión. ¿Cómo lo ves vos y qué nos puedes decir en este sentido? Bueno, yo creo que lo último que vos dijiste es muy interesante, es que es por donde creo que está pasando la discusión hoy, ¿no es cierto? En el fondo se está discutiendo cuál es el rol del Estado. En ese sentido, Milei plantea una posición, ¿no es cierto?, donde el Estado se repliega de cumplir ciertas funciones y, por el otro lado, las propuestas de otros candidatos apoyan, ¿no es cierto?, que ciertas funciones naturales o que las consideran naturales del Estado tienen que seguir estando. Yo creo que ese es el gran debate. Lo que sí también noto en todo este debate que hay fuegos cruzados y confusiones. Escuchábamos un poquito ahí a Rolón, ¿no es cierto? Y lo que decía no es consistente con lo que propone Milei, por caso, ¿no es cierto? Porque esa es también la otra discusión. Porque también hay muchas cosas que no se saben todavía, ¿no?, de las propuestas. Porque él habla de darles vouchers a los alumnos. Vos que sos profesor universitario de una universidad pública, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo percibís? Ese es un planteo muy interesante. Ahí está diciendo algo que va a haber educación. O sea, no está diciendo que desaparece la educación pública o la educación. El Estado sigue involucrado en el proceso de la educación. Lo que cambia o lo que él propone, por lo que ha sugerido y ha dicho en las entrevistas y en oportunidades, y lo que tiene algunas cosas escritas, es la forma en cómo se presta ese servicio de salud por parte del Estado. Tradicionalmente se ha hecho a través de crear una escuela, poner los maestros, etcétera. Él lo que propone es una cosa diferente, es transferir el subsidio que hace lo que paga el gobierno manteniendo una escuela, pagando los maestros, es asignárselo a los padres para que ellos elijan el colegio al que quieren enviar a su hijo y que los colegios compitan por captar a los estudiantes, ¿no es cierto? Es un mecanismo diferente, pero no desaparece la educación, como no desaparece la salud. Es la forma, por eso digo, a ver, la discusión es, si consideramos que la justicia, la seguridad debe ser dada por el Estado, bueno, ¿cómo? Primero resuelto ese tema, uno dice sí o no. Habrá quien piensa que no debe haber seguridad por parte del Estado. Yo creo que ese es un pensamiento que no existe en la actualidad en Argentina, al menos. Y hay otros que dicen, bueno, la educación sí es problema del Estado. Bueno, la forma en que se presta eso. Hemos visto que la tradición que hemos seguido no ha sido buena. Tenemos índices o indicadores a través de las pruebas PISA, etcétera, que muestran que la calidad educativa no es buena. Entonces él dice, bueno, demos vuelta el planteo y en vez de subsidiar, como decimos en economía, la oferta, subsidio la demanda. Tiene sus ventajas y tiene sus problemas también, eso no hay que negarlo, tiene su dificultad. También puede llegar a tener dificultades sociales, ¿no? Fuerte, porque no sé cómo lo ves vos, pero siendo profesor de universidad pública de hace muchísimos años, conocés el paño, digamos. Exacto, pero creo que va a haber también muchos opositores a esta cuestión y es viable porque también se necesitan consensos sociales para poder llevar a cabo cada una de las propuestas. Algunas de las cosas las estamos viviendo todos los días. Tenemos universidades públicas y tenemos universidades privadas, conviven ambas. Sí. También está claro, o por lo menos los estudios, yo recuerdo algunos estudios del profesor Delfín de la facultad, que encontraba que el 95% de la gente que va a la Universidad Nacional de Córdoba, particularmente gente de clase media que podría pagar. Entonces la pregunta, ¿por qué tiene que ser gratuita?
es una pregunta. Uno no quiere decir con eso que está afirmando que deben pagar o no. Es una discusión y Milei lo ha sacado a esa discusión, la ha puesto en la mesa. Y bueno, la gente tendrá que elegir. Yo no sé si va a haber conflicto social. ¿Por qué? Porque, ¿en qué sentido digo que no creo que tenga que haber un conflicto social? Si yo tengo la posibilidad de mandar a mi hijo a la escuela... ¿Y por qué no cobrarle, por ejemplo, a los egresados después de que empiecen a ejercer? También, o sea, son temas de discusión que nosotros los vemos como tabúes, no los animamos. Yo creo que eso es lo que ha cambiado Milei en esta oportunidad. En cada cuestión se ha pronunciado, de alguna manera, uno la puede compartir o no, pero se ha pronunciado, ha sido mucho más claro que todos los otros candidatos, porque ha tenido definiciones claras, precisas. El cómo lo ha explicado en grandes títulos, no lo sabemos a la precisión, porque eso sí, lo ignoramos, pero... ¿Vos crees que la gente lo ha votado porque realmente coincide con las ideas económicas o crees que la gente lo ha votado por su estrategia de tacones de punta y criticar a la casta, digamos, a este Estado que se convirtió en un elefante tan grande que hoy por hoy no podemos cargar sobre las espaldas los argentinos? Yo no soy un politólogo, realmente no podría tener una explicación categórica, creo que confluyen muchos factores, ¿no es cierto? Lo escuchábamos a Fantino como antisistema. Milei armó un partido, como lo hizo Macri en su oportunidad. Macri llegó a la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, después siguió trabajando con su partido. Milei se presentó, es diputado nacional, está dentro del sistema democrático, sigue una regla y busca llegar al poder, que es lo que hace toda la gente que milita de alguna forma un proyecto de poder para generar algún cambio. O sea, no veo por qué antisistema. Sí está claro que posiblemente haya fenómenos sociales como hartazgo, etcétera, que a lo mejor los logró canalizar Milei. Claro. Sergio, en base a eso, te Sí. quisiera consultar, vos como una persona profesional de la economía, ¿considerás que podría haber una necesidad de cambio en la idiosincrasia, teniendo una Argentina muy acostumbrada, por ejemplo, al asistencialismo? En su momento a Macri se le achacaba que seguramente como era de derecha, según sus opositores decían, es de derecha, va a sacar los planes, y no lo hizo. Entonces, ¿acá está pasando lo mismo? ¿Acaso la Argentina necesita un repensar cuál es el rol económico del Estado para con la gente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y él lo ha planteado Milei, ¿no es cierto? Simplemente yo creo que la distinción está en la forma en cómo lo encara. Hay algo que todos los economistas coincidimos y es muy difícil que no se coincida, de que hay que achicar el tamaño del Estado. Eso ahora lo dicen todos. Eso está presente. La pregunta, exacto. Yo creo que eso es básico, seguro. ¿Cómo se hace? Bueno, él plantea una estrategia y si uno mira lo que él dice, no afecta a los planes sociales. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué Milei tendría que ser exitoso en esto si ya Macri planteó también una línea que iba en ese sentido? ¿Qué pasó? ¿Y qué puede pasar ahora? Si comparamos, porque políticamente se dice que quien más perdió en este caso fue Juntos por el Cambio, porque iban en líneas cercanas, se puede decir, Milei y Juntos por el Cambio. Vos decís... ¿Qué sería de diferente tener a Milei con respecto a lo que tuvimos de Juntos por el Cambio? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, Juntos por el Cambio no tenía propuestas. La campaña de Macri no se basaba en propuestas de acciones de gobierno estrictamente. Eran, vamos por un cambio, salgamos de lo que estamos haciendo, pero no hablaba de si iba a privatizar, independizar el Banco Central, nunca habló de reducción de gasto público. Es más, cuando uno mira y ellos se vanaglorian, y tienen razón, decir, llegamos al déficit cero cuando nos estábamos yendo, pero no había un planteo de Macri, decir, distinto Bullrich ahora. En ese sentido, Bullrich ha sido más categórica que Macri, con menos propuestas, porque Bullrich ha enunciado menos propuestas. Seguramente las tenga, estoy seguro que las tiene que tener, pero no las ha enunciado. Pero si uno la escuchó en la Bolsa de Comercio acá en Córdoba, ella fue clara, dice, yo tengo que bajar el gasto público. Y cuando le preguntaron sobre las retenciones, dijo, antes tengo que conseguir cómo reemplazar esos ingresos, porque primero bajo el gasto público y después los impuestos. Fue una definición muy clara, muy precisa, que tiene dos lecturas interesantes. Una, ubica el eje del problema y la secuencia. Porque hablar de bajar el gasto público lo hablan todos, que hay que generar un superávit, que hay que llegar al equilibrio.
El tema, por ejemplo, fue que cuando asumió Macri nadie sabía, bajó las retenciones y fue un error empezar por ese lado. Cualquiera sabe que primero había que bajar el gasto, después los impuestos. Y en ese sentido hubo errores, se llamó el Dream Team supuestamente económico y la verdad que hubo errores que nadie esperó y espero que si llegase Milei a ser presidente de la Argentina no repitamos tantas historias porque ya venimos de círculos viciosos. Ahora, ya como para cerrar, porque nos queda muy poquito, ¿no? ¿Vos creés que todas estas ideas tendrían que ser graduales, de impacto? Porque el déficit, yo creo que coincidimos todos que no se puede gastar más de lo que se ingresa, pero el tema de la productividad, ¿cómo lo ves esto? Los cepos, las exportaciones, las retenciones a las exportaciones, ¿cómo ves su mirada? ¿Lo ves potable, realizable, lo ves claro? A ver, yo creo que las enunciaciones que ha hecho está claro que es una política de shock. Lo que no quiere decir que todo cambia al otro día. Es más, lo ha explicado claramente en el proceso de lo que él considera la dolarización, de que puede tardar entre 9 a 24 meses. Pero la diferencia está, digo, el día 11 de diciembre, yo digo, este es mi camino. Y acá están las medidas que me llevan a por el cual yo voy a transitar ese camino. Que eso es hacer una política económica lógica. Tener claro el objetivo, tenerlo bien enunciado y tener el camino a recorrer. Obviamente que la política económica hay que hacerla todos los días, pero tiene yo lo que le veo es consistencia a su política, que no la veo en otros candidatos en ese sentido. Está bien, hay otros candidatos que no han terminado de enunciar, uno no sabe qué va a hacer Massa, ¿no es cierto? Pero yo lo veo que es muy consistente, los tiempos, los planteos que ha hecho, me parece que es consistente su idea. Después habría que ver cómo lo termina implementando, pero... Y los colegas tuyos, me imagino estás muy en contacto, bueno, me decías a Diana Mondino, seguramente la conocés, a Blanco que también está acá en Canal C, no sé si se encuentran, si tienen algunos, ¿ves que están de acuerdo? Porque Córdoba es como cuna de economistas, decimos nosotros, ¿ves que lo aprueban? ¿Hay temor? ¿Qué se percibe? Hay ideas que son disruptivas en la profesión, está muy dividida, y si vos me preguntás cuál es la división y la dolarización, y si vos me dijeras en un país más normal, ¿haría falta dolarizar? No, no es lo mejor. Y es más, ellos lo han denunciado el otro día cuando hablaba Ocampo, que se lo presentó a Daniel Artán, a López Murphy, a muchos otros economistas, lo dijo claramente, es una situación de segundo mejor. ¿Por qué? Porque los políticos argentinos en cualquier momento vuelven a utilizar la maquinita. La dolarización es la manera de quitárselas para siempre. No es algo nuevo eso. Yo siempre recuerdo cuando estudiaba algunos temas de bancos provinciales, Córdoba tenía un famoso gobernador, Ramón J. Cárcano, que en el año 1904, para volver a el Banco Córdoba, nuestro querido Bancor hoy, en Banco Mixto, en sus mensajes de elevación, dice claramente que la moneda es un tema muy importante para dejarlo en manos de los políticos. 1904, cuando no teníamos un banco central. O sea, es que eso le podríamos poner unas comillas y ahí discutirlo, ¿no? La dolarización. Sí, pero a veces uno dice, cuando uno mira la historia económica argentina, la convertibilidad fue un tipo de cambio fijo. Sí. Simplemente que como teníamos tipo de cambio fijo permanentemente y no los cumplíamos, porque aparecían los feriados bancarios, entonces Cavallo no le quedó más remedio que decir convertible por ley, para darle más credibilidad. Claro. Quizá la dolarización termina siendo una opción que llegamos porque no respetamos lo anterior. Independencia del Banco Central, nunca la respetamos. Si lo hubiéramos respetado no estaríamos discutiendo la inflación. Te agradecemos, Sergio, tu presencia aquí, todo lo que nos aclaraste, tu versión. Y bueno, queda todo grabado, ¿no? Yo resisto archivo. ¿Resistís archivo? Resisto bueno, archivo. Vamos a ver más adelante el año que viene si te tenemos que llamar. ¿Cómo, Sergio? No nos dijiste, por la duda, guardamos este programa. Muchísimas gracias. Una copia.